Vamos al análisis de los temas de coyuntura en los mercados y me da mucho gusto recibir una vez más aquí en la mesa de Al Sonar la Campana a Damián Valenzuela Mayer. Él es CEO de Latinoamérica Invest con sede en Miami, es también analista político de la realidad latinoamericana. ¿Cómo estás, Damián? Un gusto verte por acá, ¿no? Como siempre. Sí, por favor. El fin de semana tuvimos esta consulta aquí en México en la que se preguntó a la población si quería seguir adelante con el nuevo aeropuerto, considerado el proyecto, fíjate, el proyecto de infraestructura más grande de Latinoamérica, con un avance de 30% ya en la obra, y bueno, el desenlace lo conocemos todo. La pregunta que yo te hago ¿es un error haber cancelado este aeropuerto en Texcoco? ¿La inversión ya no va a llegar a México por un tema de irracionalidad del presidente electo, que dicen algunos? No, bueno, a ver, el error no es haber cancelado el proyecto. Creo que lo que se está manejando mal es el tema comunicacional a la hora de concertar con las partes que están analizando o con el mercado, básicamente, qué es lo que ha sobredimensionado esta elección. Uno no puede quitarle el poder al gobierno de decidir cómo encarar los proyectos de infraestructura, porque básicamente el gasto público es uno de los grandes integrantes del Producto Bruto Interno y la estrategia que cada gobierno tenga para ejercer el tema del gasto público, sin duda, es una cuestión prioritaria de cada uno de los gobiernos. Y yo creo que en este caso Andrés López Obrador lo que está haciendo es difiriendo gastos que iba a tener muy planteado para este corto plazo, lograr liquidez de alguna forma dentro de su estructura de gastos para poder apuntarlo hacia otro lado. Y hasta ahí era una decisión que puede tomar cualquier gobierno. Ahora, la sobredimensión que le ha dado el mercado mexicano, los comentarios que se han hecho alrededor, eso sin duda está generando una profecía autocumplida y esto sí va a terminar causando un grave problema. Si no lo condicionan o no lo coordinan en el corto plazo, llámese gobierno, comunicando cuál es la respuesta, cuál es la solución, cuál es el plan B, sin duda esto sí va a generar que en el mediano plazo la inversión extranjera, por lo menos, no te digo que se detenga, pero por lo menos se piense distinto. En un contexto internacional bastante complicado, porque claro, más allá de los datos hoy de Wall Street, más allá de los datos de Donald Trump, diciéndonos que el PBI ha crecido en Estados Unidos, cuando vos desagregás la receta de ese PBI americano, te das cuenta que ya se está empezando a mirar una desaceleración en la economía americana, ya empezamos a ser selectivos con los activos en general y esto va a tener una influencia directa en lo que tienen que ver con mercados emergentes, en donde México es uno de los principales. Una pieza clave. Fue una decisión política sobre una decisión técnica que dicen que se tendría que haber tomado así. Es un daño innecesario, se lastima la confianza, la credibilidad en el nuevo gobierno de México que apenas entrará en funciones el 1 de diciembre. Yo creo que lo que faltó fue timing político, pero también es cierto que era uno de los temas de discusión, uno de los temas de agenda dentro de la campaña electoral y definitivamente lo que nos está mostrando Andrés López Obrador es que en su gobierno va a gestionar con una mano más dura y no se va a dejar llevar en primera instancia por la opinión económica. Entonces, habíamos entrado con un presidente que es de centro izquierda, que ya de por sí nos generaba volatilidad en el mercado, en la percepción mexicana. Después pareció que estaba mucho más moderado y a partir de esta utilización de esta herramienta, que es esta consulta popular, dice, bueno, los temas conflictivos los hago llevar por la gente, le estoy mostrando al mercado de que no me voy a sentar a negociar en forma directa. Yo creo que ha sido un mal momento, pero sí ya nos muestra cómo va a ser el proceso de negociación a nivel político y vamos a tener los próximos 6 años con mucha influencia de lo político en lo económico, con lo cual quizás mi servicio de análisis político sea más requerido que el económico. Le va a traer costos políticos al presidente electo. Sin duda, y antes de empezar, pero también tenemos, y esto es un clásico, los primeros 100 días que van a empezar el 1 de diciembre, que son los del enamoramiento, en donde se va a empezar a ver el ejercicio real de lo económico y de lo político. Yo auguro que para México, salvo algún condimento externo muy fuerte, y si no hay mayor sobreactuación y esto se negocia rápidamente, no debería haber ningún problema en los próximos 100 días. Esta es mi definición, pero sí, por favor, estemos atentos a lo que pasa en Estados Unidos, porque ahí es donde yo veo el caldo de cultivo más importante para nuestro mercado. Sí. Ahora, aumenta también la probabilidad de que recurra a las consultas populares, a las consultas ciudadanas, para definir lo que quiere hacer con grandes proyectos nacionales, ¿no? Yo creería que no. Yo creo que
A ver, como te dije, presidente de centro izquierda, pero bastante pragmático a la hora de tomar decisiones, porque lo voy analizando. Entonces me doy cuenta que al haberse dado cuenta que ha cometido un error de timing, no la va a usar para todo, sino cuando realmente se sienta seguro de que va a tener una respuesta comunicacional. Claro. Este ha sido un tira y afloje, se ha dado cuenta que no lo han terminado acompañando. Auguro que se va a volver un poquito más conservador y más dialoguista en las próximas. Algunas casas de inversión en Wall Street han emitido reportes en los últimos días, en las últimas semanas incluso, en donde le están dando mayor preferencia a Brasil, que acaba de tener su proceso electoral el fin de semana, ya tiene un presidente electo, Jair Bolsonaro. ¿Tú cómo estás viendo esta rivalidad, si se puede la expresión, entre México y Brasil? Sabes que yo discuto mucho con mis colegas en Nueva York porque básicamente les digo que tienen que viajar por nuestros países, por México y por Brasil. Y la realidad es que Jair Bolsonaro, y un poco también, yo lo comentaba ayer en el CEAL, en el encuentro de CEAL, estamos frente a mesianismos políticos en donde creemos que una sola persona va a terminar resolviendo todo. Esto ya lo impuso Putin, lo viene manifestando Donald Trump, y yo lo que te diría es que parece que es pro mercado, pero la realidad es que tanto Brasil como México van a tener el mismo estrés si a Estados Unidos no le va bien económicamente, porque van a ser dos mercados que van a sufrir. En el contexto son los dos mercados que yo particularmente estoy eligiendo en este momento para tomar posiciones, porque son los que mayor potencialidad tienen, por tamaño, por escala, y por más a que uno tiene un presidente de izquierda y el otro tiene un presidente de derecha, los dos me van a mostrar elementos cuantitativos y económicos que me dan tranquilidad en el mediano plazo, salvo el condimento externo, que es el que estoy monitoreando para ver cómo se van a ver afectadas las variables de los mercados locales. ¿Cómo ves tú la perspectiva para Brasil? ¿Qué viene para Brasil después de muchos años de gobiernos de izquierda, del PT, que estuvo ahí muchos años? Sí, pero la realidad es que el problema de Brasil no eran los gobiernos de izquierda. Lula da Silva, más allá de que tuvo un momento económico que lo acompañó, o sea, un viento de cola que lo acompañó, fue una etapa de muchísimo crecimiento, y él se comportó bastante conservador dentro de todo, dentro de su estrategia de izquierda, como vos lo estabas mencionando. El problema de Brasil fue la corrupción, fue Odebrecht, que terminó haciendo caldo de cultivo de todos los procesos económicos brasileros. La realidad es que a mí lo que me preocupa más de Brasil es la coyuntura, porque tenemos un Brasil dividido, porque mucha gente no votó a favor de Bolsonaro, votó en contra de Haddad, y los que votaron por Haddad votaron a favor de Haddad. Entonces la realidad es que ahí tenemos un condimento político bastante importante. Por el momento tenemos un Bolsonaro que, como nos prometió, apertura de los mercados, privatizaciones, nuevos modelos de capitalización, de jubilaciones, etcétera. Estamos todos contentos desde afuera, pero lo político va a ser muy importante, y es a donde yo apunto en los próximos 5 años, en donde ustedes van a tener que tener mucho análisis sobre las proyecciones políticas de cada uno y la fortaleza que tiene para encarar las reformas. Pues va a ser muy interesante ver estas geografías políticas en México y en Brasil, porque Bolsonaro empieza en enero y López Obrador en diciembre. Y ahí están los primeros 100 días de enamoramiento de ambos presidentes, por lo cual les digo que si no pasa nada externo, y estoy hablando de Estados Unidos como gran hermano, si no pasa nada externo, México y Brasil no deberían sufrir absolutamente nada, y esta coyuntura momentánea que se vivió en el mercado mexicano debería estar corrigiéndose en el corto plazo. Damián Valenzuela, como siempre un gusto tenerte por aquí, bienvenido.